buenas tardes. Hoy tenemos el último programa de la temporada de Calle Libertad y hemos elegido hablar de periodismo y hablar, lógicamente, con un periodista portuense, gaditano, José María Aguilera. Muchas gracias por venir, José María. Gracias a vosotros por llevarme. Él actualmente dirige la sección, no sé si llamarlo así, online, de La Voz Digital, periódico de Cádiz capital, pero anteriormente ha tenido una trayectoria deportiva, etcétera, y de todo eso vamos a hablar un poquillo. José María, tú eres periodista, te licenciaste en Sevilla. Exactamente. ¿Dónde estaba la facultad entonces en Sevilla, José Pues María? mira, yo que ya tengo mis años, yo empecé en el 99 allí en Sevilla, y aunque el primer año se hacía en la Facultad de Reina Mercedes, allí en la de matemáticas, Sí. no me acuerdo si era matemática o informática, pero ya los 3 años restantes era un curso, un plan de 4 años, se hacían en Gonzalo Bilbao, que era una antigua casa, la antigua casa del pintor sevillano, muy pegadito a Santa Justa, donde la verdad nos alejamos un poco de ese ambiente universitario de aulas enormes, claro, y de campus llenos de gente, y estábamos como aislados, ¿no? aislados, era como una pequeña aldea gala allí casi en el centro de Sevilla, y bueno, pues No obstante, ¿tiene buenos recuerdos, José María? de la universidad, sí. Es cierto que siempre me decían que la universidad era donde uno guardaba sus mejores recuerdos, y yo quizás soy más del instituto, el instituto en el Puerto de Santa María, en Santo Domingo, donde conservo gran parte de mis amistades, es donde yo más disfruté, ¿sabes? Ya Sí. En la universidad creo que hay un cambio de chip, es mí, no buscado, que es como que empiezo a ser más responsable, no sé por qué. Yo recuerdo Sí. que en la universidad, en el instituto, me dedicaba a disfrutar de la vida, además me iba bien, relativamente bien en los estudios, y ya cuando doy el salto a Sevilla, cuando además ya supone una inversión para mis padres el tener Claro. que el alquiler allí 4 años, la comida, el pagar la universidad, yo no tenía beca en ese entonces, ya sí que Te haces más responsable. me hago Claro. más responsable, y sí que lo recuerdo. Además tengo muy buenos amigos, porque Sí. además la generación mía, la del 81, creo que es la última que se integra casi plenamente en los medios de comunicación, Sí. en los medios de comunicación tradicionales. Porque ya luego casi ninguno. Claro, ya después han sido salpicados, pues, pequeños Fulano. estudiantes de distintas generaciones, las que han ido encontrándose un hueco en los medios de comunicación tradicionales, ¿sabes? Sí, Digo, sí. La Voz, Diario de Cádiz, Sí. ABC, El Sí. Mundo, La Razón. Ahora, bueno, pues las vías son muchísimo más grandes, tanto a nivel comunicativo, de Redes comunicación sociales. empresarial, redes sociales, bueno, claro, Hay muchas. comunicación corporativa, empresarial, política, pero de la nuestra, yo, por ejemplo, en mi periódico, en La Voz de Cádiz, he coincidido con muchos compañeros, que eran compañeros míos en la universidad, que además había una generación de Cádiz, un frente Cádiz bastante amplio, y también en el diario, ¿eh? O sea, que ahí pudimos ser los últimos que nos conseguimos aferrar a ese periodismo más tradicional. A partir de nosotros se produce, yo creo que llegan turbulencias. No es que Sí. nosotros no las hayamos vivido, pero sí que los que vienen después les ha costado muchísimo más entrar en lo que es el universo del periodismo. Y José María, ¿cómo te dio a ti o cómo empiezas tú a vislumbrar la posibilidad de tirar por ahí, por el periodismo? Pues mira, precisamente lo estuve hablando el otro día, porque hay mucha gente que desde pequeño tiene claro lo que va a hacer. Yo no diría que desde el principio tenía claro que iba a ser periodista. A mí, yo sí era una persona de letras claras, me gustaba sobre todo la historia, ya me hubiera encantado hacer historia, también la literatura, la lengua, escribir, y bueno, era la época esa en la que tenías que decidir. Quizás demasiado pronto hay que tomar decisiones que te marcan El resto de tu vida. Exactamente. Y opté por, siempre decía, es que historia tiene muy poca salida. Es verdad que es una carrera que te limita un poco a casi seguro el magisterio, la magistratura, ¿no? La docencia, o después es complicado engancharse. Entonces, a mí me gustaba mucho la historia, me gustaba contar historias, era lo que más me gusta a mí del periodismo, y decidí también aprovechar que buenos amigos iban a Sevilla a estudiar, incluso con otro amigo que también estudió periodismo conmigo. Entonces decidí darme la manta a la cabeza y apostar por el periodismo. Todavía no teníamos esa visión un tanto romántica de esta profesión, que aunque se va perdiendo,
pero en esa época todavía teníamos en nuestra retina esos personajes de Hollywood, ¿no? Sí, esos periodistas. Los periodistas siempre al pie de la noticia, Sí. ¿no? Después el salto evolutivo, la velocidad evolutiva de lo que es el periodismo de la profesión ha sido tan enorme que queda muy poco ya de eso. Poco. Incluso periodistas de ahora, si vieran una película de aquel entonces, les costaría reconocerse en haber hecho la misma profesión. Sí, es verdad. Bueno, luego terminas en Sevilla y ya empieza tu pequeña carrera o tu carrera en principio de... básicamente casi siempre, por lo que he visto en tu currículum, has estado en periódicos. Sí, es cierto. No voy a decir que me da lástima, pero a mí me gusta mucho tocar muchos palos. Más palos. Un poco por nutrirme, por aprender, porque siempre pienso que puedo estar cojo en distintos aspectos, y desde el principio lo que más me ha gustado siempre es la prensa escrita. Como he dicho antes, a mí me gusta mucho escribir. Empecé con las prácticas en Diario de Cádiz, hice un poquito de radio antes, después en Publicaciones del Sur, el Puerto de Información. Me llamó, en este caso, Ignacio Moreno para la sección de deportes de La Voz de Cádiz, un periódico que nacía en ese 2004, y bueno, no me lo pensé, yo vivía en el puerto, pero creía que era la oportunidad, no sé, lo vi la verdad que como esa oportunidad caída del cielo. Tomé ese tren y hasta ahora... Y ahí estuviste de jefe de deportes de La Voz de Cádiz unos cuantos años, ¿no? Claro, empecé muy jovencito, con 23 años, claro. El último de la fila, yo recuerdo que era auxiliar de redacción, era lo que tú decías, o sea, era auxiliar, ayudante y redactor. Que tú dices, el auxiliar es el que le lleva el boli al ayudante, porque... Pero es verdad que fuimos promocionando, todos los que entramos en esa época éramos muy jóvenes, y fuimos cogiendo galones de forma muy rápida, porque es verdad que confiaron mucho en nosotros. A mí, desde el principio, tanto Ignacio Moreno como Pedro Espinosa, que eran los jefes de entonces, me dieron un toro, me plantaron ahí un toro, un Miura grande, que era llevar la información del Cádiz Club de Fútbol, junto con mi compañero Alfonso Carbonell, que por supuesto es pues una de las joyas de la corona de esta ciudad. Y desde ese año empezamos a hacer las crónicas, a viajar con el equipo. Coincide que es la temporada 2004-2005, que es la del ascenso de Víctor Espárrago, después el año de primera. Unas temporadas muy buenas en las que viajamos con el equipo, hacemos mucha convivencia con futbolistas de aquella época. ¿Te gustaba viajar y compartir y curiosear por allí? Me encantaba. Aprender? Mi pasión, te diría, que es viajar. O sea, junto a la historia, es viajar. Otra rama que me hubiera encantado tocar siempre hubiera sido el tema de turismo. Fíjate que va todo un poco relacionado. Guía turístico, contar las historias... Va relacionado. Es lo que más... Otra de las ramas que me hubieran gustado. Y a mí me encantaba ir cada 2 fines de semana, salir. Además, yo vivía en casa con mis padres, no tenía ninguna responsabilidad, solo tenía una novia, pero que además estudiaba, tampoco pasaba nada por quitarme de en medio, no tenía hijos, todavía no los tengo, pero bueno, en este caso no tenía responsabilidades familiares, y yo disfrutaba muchísimo conociendo todas las ciudades de España, todos los estados. Exacto, eso es lo que te Sí, creo que ahora mismo no me queda, creo que Palencia es el único, la única provincia que no he tocado de toda ¿Algún España. partido en especial que diga tú? Bueno, tendrás muchos, muchísimos, pero no sé, quizás el de Hércules. Sí, bueno, yo recuerdo como partidos especiales mi debut en Tarrasa. Fíjate que ahora, ¿dónde estará el Tarrasa ahora mismo? No sabemos. Pues además fue un Tarrasa, Lleida y Nasty Tarragona, cogió en esa época. Tengo un recuerdo muy fuerte de Pontevedra. Es que en los primeros años, no sé por qué, pero yo recuerdo mucho más lo que ocurría hace 18 años que lo de ahora. O sea, una memoria todo mucho más intenso. Recuerdo partidos, cuando el Cádiz ganó en Vitoria, al Alavés, cuando el Cádiz ganó en Vigo al Celta, que prácticamente venía de descender de haber jugado a Champions. Entonces esa temporada fue espectacular, con jugadores como Oli, Abraham Paz, Bezares, que al final, Armando, subieron a primera. Claro, y que el trato con los periodistas era muy cercano. Yo lo sigo viendo y sigo teniendo muy buena relación con ellos. Fíjate. Se agradece. No como ahora, ¿verdad? No, ahora, y yo creo que no es culpa de los periodistas, es culpa de los clubes y de esa sobreprotección al futbolista que está produciendo una desnaturalización. Yo cada día, me imagino que esto es un poco generacional y que ocurrirá con todas las generaciones, pero yo cada vez me veo más alejado del fútbol, cada vez me cuesta más sentir la pasión como lo sentí hace 20 años, y bueno, viendo a futbolistas que además, tal como vienen, se van, no te quedas prácticamente ni con el nombre ni con las caras, y es una pena. O sea que la realidad
cotidiana te hace, digamos, desengañarte un poco, ¿no? Sí, hombre, existe el desencanto, ¿no? Con el paso Sí. del tiempo. Cuando Sí. eres joven, pues todos los bebés te meten la vida en vena, ¿no? De un chute Totalmente. de energía y de vida cada vez que haces Totalmente. cualquier cosa. Y claro, al final la madurez creo que un poco consiste en ir dándole prioridad e importancia a las cosas. Pero sin perder entusiasmo. Sin quizás. perder el entusiasmo, eso es clave, ¿eh? Eso es clave. Y además creo que mi profesión es una de las cosas donde mejor se puede desarrollar ese entusiasmo. Sí. El que cada día es un día diferente, Claro. y cada día es un reto sin saber qué va a ocurrir. Exacto. Eso es una de las cosas que a mí más Claro. me emocionan Y esa de mi curiosidad profesión. del día a día, de saber cada día ocurre de una... Sí, Claro, sí. sí, claro. la curiosidad es, La curiosidad es clave en el clave, periodista. Y claro. me sorprende cuando veo compañeros que no le interesa algo. Digo, ¿cómo no te puede interesar? Claro. A mí es que me interesa cualquier tontería, Sí. y voy pasando, que si ayer o hace unos días las elecciones andaluzas y ha quedado así, y mañana, bueno, y anteayer el carnaval y cómo ha quedado el concurso, y antes el Cádiz que se estaba jugando el ascenso, y 2 semanas antes la Semana Santa de Cádiz que volvía, no sé qué. Y todo es es como súper todo eso, interesante, ¿no? Para mí, Claro. es lo que me va dando la vida Claro. diaria que, bueno, me mantiene mucho más activo, mucho más feliz, en definitiva. Claro, mucho más feliz. José María, por terminar el tema deportivo, ¿estuviste en Alicante? Sí, bueno, yo estuve en Alicante en 2008 cuando perdimos, bueno, empató el Cádiz y se produjo el descenso de categoría. El penalti de Cuando el Abraham Paz. penalti de Abraham Paz. Exactamente, ahí estuve yo. Y ese me comí Uf. uno de los peores episodios. Y curiosamente, lo que es la vida, que no sé si, creo que es el 2016, o sea, 8 años después, tuve la oportunidad y la satisfacción Allí de mismo en acudir al mismo Alicante, escenario, al Rico de Pérez, subir. y subir con el gol de Parece Dani como Guiza. que la historia nos quisiera compensar, ¿no? Completamente. Es que el Cádiz ha tenido mucho... Tiene un componente místico que no sé si el resto de clubes, yo creo que no, pero el Cádiz tiene un componente místico de que cuando mejor van las cosas se vea grandes batacazos, y cuando más Y al revés. difíciles es cuando consigue esa hazaña. Por ejemplo, este año lo hemos vivido, un año que parecíamos condenados al descenso, prácticamente desde enero, febrero, y aquella leyenda del submarino amarillo, cuanto Exacto. peor, mejor está el Cádiz. Se hunde, pero Se hunde pero sube para y arriba. reflota. Es verdad que Claro. parece que el Cádiz, incluso el gaditano, necesita tocar fondo antes de, Para subir. de volver a la Es superficie. verdad, ¿eh? Mm. Porque este año, ¿quién iba a apostar? Por mucho entrenador nuevo que hubiese, pero Ajá. todo parecía otro equipo. Claro. Y parecían otros jugadores, y hemos sacado 25 puntos de 18 partidos, ¿no? José Claro. María, o sea, ¿eso quién lo ha hecho? Claro, yo a nivel numérico ahora mismo no sé, pero Sí, sí, sí. a nivel sensaciones, yo Sensaciones. recuerdo, yo era muy de Cervera, porque creo que, Sí, que es hombre, el mejor sí, entrenador de la historia del por Cádiz, supuesto. y pensaba que si ni el propio míster había podido salvar los muebles No había quien lo y salvara. enderezar rumbo, no había entrenador que llegara de 9 y lo consiguiera. Y Sergio llegó, levantó al equipo, además jugando muy bien Muy al bien. fútbol, daba alegría, me volvió a enganchar. Fíjate, esa pasión Exactamente. de la que antes te decía, ese desencanto. Sí, 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 sí. Qué fácil es volver otra vez a engancharse a las pasiones de Efectivamente. cada uno, y al final acabamos disfrutando de una manera por asombrosa. circunstancias, por accidentes, no hemos tenido que pasar ese sin vivir del último partido, porque yo creo que el Cádiz, si no ocurre lo de Mallorca y otros episodios, nos hubiéramos salvado antes, pero bueno, tuvimos que esperar hasta el final. José María, tú ahora mismo eres director de la, ¿cómo diríamos? del Sí. periódico online, ¿no? Coordinador, Coordinador. jefe de la sección de internet, de la sección digital. De sesión de internet. Con ¿Cuál la- es tu trabajo? Tú llegas allí, tú todos los días, ¿a qué hora te vas? Claro, es verdad que lo que es el desempeño de nuestra profesión ha ido cambiando mucho, Sí. y sobre todo a una velocidad rapidísima en los últimos tiempos. No tiene nada que ver lo que hago yo ahora con la forma de trabajar de hace, te diría que 10 años, 15 años. Nosotros tenemos el director, que es Ignacio Moreno, que se encarga especialmente de la editorialización de los contenidos, y después jugamos con 2 formatos, que es el formato papel y el formato web. Formato papel, periódico antiguo, el de papel satinado, y el de la web, de nuestra página web de lavozdecadiz.es o lavozdigital.com. Lo que nos encargamos, en este caso yo
me suelo encargar, pues, por supuesto, con el trabajo, con el acompañamiento de mis compañeros, porque el periodismo es algo que no se puede desempeñar de manera individual. Además, estás condenado si quieres hacerlo de esa manera única. Lo que nos encargamos es de darle un orden tanto de interés informativo, mezclando con el cronológico, o sea, cuáles son las noticias más importantes y también las últimas noticias, que ahí tienes que jugar mucho con ello. ¿no? Claro, intentar pues el equilibrio, la compensación. Entonces, es un trabajo también técnico de ubicar en la página web, tienes que saber. Claro. Tengo que saber porque a mí me gusta mucho saber, pero en verdad no haría falta, porque habría una persona que en este caso es el portadista, más que técnico, un portadista, que es el que se encarga un poco de... Y tú dándole órdenes, ¿no? Exactamente, pero claro, a mí, yo soy mucho de bajar al fango, a mí me gusta mucho trabajar y si tengo que cambiar algo, prefiero cambiarlo yo a decirle a otra persona, cámbialo. Pero sí, es así. Y después, pues la búsqueda de audiencia, que ahora es muy importante, porque con el papel era menos inmediato, pero ahora con la web tú sabes a tiempo real, al segundo, al instante, qué noticia está interesando, qué noticia no está tirando, y entonces buscar un poco sin perder el criterio profesional y periodístico. Pero tienes que buscar el cliente, ¿no? Claro, el exactamente. Para que eso vaya funcionando, sea una empresa. Sí. Yo siempre digo que hay dos tipos de profesiones, resumiendo mucho, que es un poco el médico y el hostelero, ¿no? El médico, o sea, tú al hostelero le pides qué es lo que quieres, ¿no? Y él te lo trae. ¿Qué quieres? ¿Un filete? Pues te trae un filete de pollo. Y al médico no, el médico te da lo que tú necesitas, ¿no? Entonces el periodismo se juega un poco en esa doble vertiente. El periodista tiene que contar lo que es, no puede decir lo que quiere el cliente. El cliente no puede decir, no, pues dame una ración de que ha ganado el PP o que el PSOE. No, yo tengo que contar que ha habido corrupción, que no sé cuánto, aunque a ti no te interese porque tú seas o a nivel deportivo, yo tengo que decir que el Cádiz ha jugado muy mal. Y tú, no, es que ha jugado bien, no, es que yo tengo que decir que ha jugado mal. Pero también ahora cada vez más con el tema de la audiencia, con la crisis del sector también que implica ello, también es obligatorio la búsqueda de audiencia, de un contenido atractivo para el lector, para la gente joven que ahora consume mucha información y de una determinada manera, un lenguaje diferente. Entonces, estamos en una época de continuos cambios también. Lo que yo ahora hago no tiene nada que ver con lo que hacía hace 3 años y posiblemente tampoco con lo que haga dentro de 5. Hay que ir renovándose. De alguna manera, entonces, tú para ordenar contenido y agrandar o aminorar tienes que tener criterio, y para lo cual tú ya no es solo deporte, ¿no, José María? Ahora es todo, prácticamente, es política, no sé qué, educación, cultura. Exactamente, nosotros pues tenemos un amplio equipo de redactores, ¿vale? Que está la compañera que lleva turismo, el compañero que lleva educación, sanidad, la política local, el deporte, cultura, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ellos hacen sus contenidos, ¿vale? Y además hay que sumarle lo que es la información regional, nacional e internacional, que también tiene su peso, aunque en nuestro caso somos un periódico provincial. Nuestro ámbito es eso, especialmente Cádiz-Bahía, aunque también intentamos llegar a Jerez también, intentamos llegar al campo de Gibraltar, con las peculiaridades propias de esta provincia, que está tan deslavazada. Y bueno, todo ese cóctel, pues saber poner las proporciones idóneas para que el sabor sea del agrado del consumidor. La utilización de las redes sociales, ¿no? Cada vez más importante, alertas, pues un poco todo lo que conlleva. Son muchas piececitas, es cierto que son muchas piezas que se manejan cada día. Claro, a nuestro favor es que contamos con una experiencia, ¿no? Que uno ya sabe, incluso compañeros, que no hace falta que esté yo, por supuesto. El compañero sabe más o menos cuál es el criterio que está marcado, sabe cuál es la noticia más importante, la menos importante, y ya te digo que es un trabajo muy coral, que obviamente porque si no tendríamos que estar trabajando 24 horas, un trabajo muy coral en el que el compañero que esté allí, además, por suerte en La Voz de Cádiz contamos con un amplio grupo de profesionales que ya tienen mucha experiencia, muchos de los que empezamos hace 18 años, que saben distinguir entre una noticia con más peso y también el equilibrio entre todos no el tratamiento, entre todas las secciones, que también es importante encontrar ese equilibrio. José María, ¿tú a qué hora llegas al periódico y a qué hora te vas?
Mira, ¿O no hay horario con el online? a ver, el online no tiene horario, ¿vale? Pero nosotros tenemos que ponerlo, porque si no moriríamos. Además, es mejor trabajar 8 horas de manera intensa que trabajar 14 de manera mal. O sea, siempre hay que intentar afinar. Es curioso porque yo antes solía ir a los entrenamientos del Cádiz a las 10:30, decían que el que hacía periodismo lo hacía para no madrugar. Es verdad que a los periodistas nos cuesta madrugar, no estamos acostumbrados. Yo incluso estudié en el horario de tarde, entonces nunca pensé que me iba a levantar temprano para trabajar, y yo trabajaba muy de tarde, porque además la información deportiva siempre se genera por la tarde, los partidos son tarde, y recuerdo que salía a las 12, a las 1, a las 2 de la madrugada. Ahora no, ahora hemos avanzado muchísimo la hora de inicio del trabajo, porque además ha cambiado el flujo informativo, que sobre todo ahora se localiza mucho en las primeras horas de la mañana, justo antes del mediodía, y mi horario suele ser de 9 a 5, de 9 a 5 es lo que yo... Vale. Lo que pasa que es verdad que entre que yo soy muy intensito y que me gusta estar encima, aunque yo no esté en la sección, en la oficina, siempre intento estar un poquito al liqui, como diríamos aquí, estar enterado hasta en los días libres. Es que nos juega esto una mala pasada, que es que nuestro trabajo es lo que nos gusta, entonces muchas veces se difumina esa delgada línea entre el oficio y tu pasión. Yo veo el partido del Cádiz aunque no tenga que hacer la noticia, yo escucho el carnaval aunque no tenga que hacer la crónica, yo sigo la política local, provincial, regional, y entonces, bueno, pues ya que estás ahí, pues aprovecha. Tenemos que terminar, porque es que ya me están diciendo... Yo te he dicho que yo hablo mucho. No, está muy bien, para un entrevistador está muy bien que se hable. Pero antes de terminar, ¿ya te envenena más la política que el deporte? ¿O está ahí la cosa? Ambos dos tienen sus partes buenas y sus malas, no sabré qué decirle. Yo creo que para mí es más interesante la política que el deporte. Es como que tiene más recoveco, tiene una mayor profundidad. Sí, porque el deporte es un poco siempre lo mismo, ¿no? Exactamente, el deporte es muy cíclico. Yo recuerdo cuando trabajaba en deporte que cada año prácticamente era lo mismo, o sea, cada año era lo mismo. Es verdad que a mí me tocó una parte importante que fue segunda vez, entonces, claro, hacer la entrevista a Manolo, el del Cacereño, o a Joaquín, el del Lucena, no es lo mismo que cubrir la información de Cristiano Ronaldo o de Messi. Pero es verdad que tiene un componente demasiado cíclico, y la política, aunque también lo es, sí que es más revirada, o sea, es más revirada, tiene más claro oscuro, tiene mucha faceta, abre mucho el campo para la interpretación, para el análisis, y la verdad que dentro de que es muy desagradecida y hay componentes que no me gustan, a mí por ejemplo el populismo y el eslogan y esas frases vacías no me gustan, en la crispación tampoco me gusta. Es cierto que desde un punto de vista analítico me gusta mucho la política. Pues nada, José María, pues he tenido mucho gusto en hablar contigo. Se me ha pasado... Bueno, pues el tiempo volando, habrá que hacer una segunda parte, ¿no? Pues habrá una segunda parte un poco más adelante, ¿vale? Pues nada, José María, muchas gracias por haber venido y nada, hasta siempre. Gracias a vosotros. Gracias. Y a ustedes, pues gracias por estar ahí hasta nuestra próxima temporada ya, porque este va a ser el último programa de esta temporada. Hasta entonces, pues, muy buenas tardes.